Amigos de todo el mundo, sean todos ustedes bienvenidos. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Hoy vamos a hablar sobre la radio y en concreto sobre radio fórmula y programas. ¿Y por qué hago esta división? Porque vamos a marcar justamente una línea imaginaria que en realidad en muchos casos no es tan bien visible, pero para que entiendan y les quede bien clarito que hablar de programa es una cosa y hablar de radio fórmula es otra. En muchas oportunidades entramos a mezclar todo y todas aquellas personas que salen al aire se les dice que están haciendo un programa o que tienen un programa o que de alguna manera me encanta ese programa, bla bla bla. No siempre lo que estamos escuchando es un programa y no siempre lo que estamos escuchando son radiofórmulas, entonces por eso la explicación. En primer lugar, entender que un programa está basado en una o varias ideas, hay una o un equipo de trabajo que ha pensado en eso, desde el nombre, el tiempo, ha negociado el horario con la emisora, hay tal vez una contratación de por medio o un arreglo de espacio publicitario o venta del espacio, es decir, puede haber múltiples mecanismos para realizar un programa en lo comercial. El programa además persigue un fin de entretenimiento, tanto para los creadores como para la audiencia, y de esa misma forma también toma contacto muy fluido y hay como un apego bastante importante para todos aquellos que son como los seguidores, vamos a decirle fieles seguidores de ese programa. No es que no los haya en la radiofórmula, pero vamos a ver que actúa distinto. Ese programa crea como una especie de atmósfera y de universo propio donde tanto creadores, conductores, productores, todas las personas que trabajan con su audiencia a veces son como una especie de clan, ¿no? Se convierte muchas veces en un club, en una cosa de secta de amigos, se realizan incluso hasta encuentros que pueden llegar a ser, por supuesto, desde pequeños hasta multitudinarios, todo depende de los programas y de la fidelización que tengan con el oyente. Por ahí también el tema de los oyentes entra mucho en juego, qué tipo de oyentes tenemos, cuáles son los más fieles, cómo perciben el programa, cómo nos ayudan a crear y a co-crear ciertas cosas y muchos otros, etc. Por otro lado, la radiofórmula, que también puede servirse de programas, es decir, que dentro de una radiofórmula podemos encontrar programas, sean estos más o menos ficticios o no, pero la radiofórmula es un esquema de programación aplicado a toda la emisora. Claro, yo oyente capaz no entrenado o una persona que no esté muy en el tema o que no le interese tampoco profundizar demasiado, prende simplemente la radio y lo que cree estar escuchando es una voz o una música o un entrevistado y lo que dice es estoy escuchando un programa. No está del todo mal porque tampoco tenemos por qué hacerle un examen, pero para todos aquellos profesionales, tanto de los medios de comunicación, productores, locutores, conductores o cualquier otra persona que esté más o menos allegada, está bueno que empiece a vislumbrar esta diferencia. La radiofórmula es un esquema de programación. Hay estaciones que tienen muy definido todo su esquema y no estoy hablando de ir metiendo a lo loco un programa tras de otro. Eso en teoría no sería del todo una buena radiofórmula, sería simplemente un mix de programas, es decir, un tipo de estación donde, bueno, los espacios fueron de alguna manera colocados, arrendados o tirados al azar y se terminó formando una programación, pero eso no sería la radiofórmula. La radiofórmula es, bueno, bien, desde la dirección, propietarios o gerente o una persona encargada de todo eso, idea un esquema de salida al aire que va a tener programas dentro, o tal vez no tenga programas. Puede ser que sea como todo un gran programa donde sí van pasando diferentes conductores y diferentes propuestas, algunas veces con nombres. En general, últimamente todas las radiofórmulas han tendido, tienden a ponerle nombre a sus espacios. Programa, por un lado, es como una especie de isla donde me puede pertenecer, puede ser que sea de amigos, puede ser que sea de otras personas y mío, puede ser que yo sea el invitado o puede ser que yo esté contratado para trabajar en ese programa, pero ese programa de alguna manera tiene como una independencia de esa estación, de esa emisora. Mañana me lo puedo llevar a otro lugar. En cambio, una radiofórmula de alguna manera se asegura el tener el control absoluto de todos sus contenidos.
Y aunque tenga programas que están de alguna manera tercerizados, también va a ejercer el control sobre los mismos y va a tener cierta injerencia en los contenidos. Claro, el estilo de cada una de las radiofórmulas va a depender muchísimo si estamos hablando de radiofórmulas que apuntan solamente a lo musical, solamente a lo periodístico, o entreveran una cosa y otra, o son deportivas. En fin, puede haber muchas radiofórmulas y en cada una de ellas aplicarán distintos tipos de programas y perfiles. Y los programas, por un lado, cuando nos ponemos a pensar, me gustaría hacer un programa, quiero conducir un programa. Bueno, hay que pensar muchas cosas para hacer un programa. En primer lugar está la motivación. Esto es algo también muy básico, muy obvio, pero si no hay una verdadera motivación, un verdadero fuego interior que te lleve a decir quiero estar dentro de un estudio de radio, quiero bla 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 bla, es como que no tiene mucho sentido plantearse. Tal vez en ese caso, cuando uno quiere hacer comunicación y radio, pero no está totalmente definido por un programa, lo que puede hacer sí es participar de algún programa ya hecho o meterse en una radiofórmula donde no hay una exigencia creativa a priori de tener como controlado ese espacio. Puede ser que tengas una tarea X que realizar dentro de la radiofórmula y no necesitas estar pensando en un programa. Ahora, si querés hacer un programa, desde el nombre, los tiempos de cada conductor, los roles, el tipo de comunicación que voy a tener. En esto me estoy refiriendo a... Hay programas que entre las personas, entre los conductores, se tratan de usted de una forma respetuosa o a veces de una forma muy irónica. Hay programas donde todo el tiempo se están faltando el respeto entre ellos, sabiendo que es una especie de juego, o no. Hay programas que destratan a su audiencia, sabiendo que es una especie de juego, y en otros casos no lo es. Es decir, todas estas cosas... Antes de ponerme a pensar, visualizando si alguna de estas cosas podrían llegar a pasar y si me interesa que pasen. ¿Qué tipo de comunicación quiero tener? ¿Qué tipo de nombre quiero tener? ¿Cuántas horas al aire quiero estar? ¿Con quién quiero compartir micrófono? ¿Va a haber invitados o no? ¿Qué preponderancia tendrán esos invitados? ¿Los voy a dejar hablar? ¿Los interrumpiré? ¿Los trataré bien? ¿Cómo se va a desenvolver todo eso? Leeré, que esto es otro de los males de este momento. Se verá hasta cuándo seguirá, pero el tema de los mensajes de texto, que son un bien o mal necesario, porque todo el tiempo tenemos contacto a través de ellos con la audiencia, pero a veces se transforman los programas en una simple lectura de mensajes de texto. Es decir, ¿qué argumento de fondo hay? Y cuando no hay muchos argumentos, ¿qué estoy escuchando? ¿Un programa o una radiofórmula? Señores, a participar, a dejar por aquí debajo todos los comentarios. Ustedes hagan clic en me gusta, compartan el video y nos estamos encontrando en una próxima para hablar más de radio, que hay muchísimo. ¡Chao!